Antes de que me juzgues, déjame contarte lo que pasó. Se suponía que iba a ser una celebración. 3 generaciones bajo el mismo techo, con las risas resonando en la cocina. Pero cuando mi hijo me apartó y me dijo: «Hoy firmarás la escritura», le dije que no. Así que me abofeteó. Allí mismo, delante de todos. La habitación se quedó en silencio. No lloré, no grité. Me di la vuelta, salí e hice una llamada silenciosa. Para cuando se sirvió el postre, sus cuentas estaban congeladas, la casa ya no estaba a su nombre. ¿Y qué pasó después? Digamos que nunca me volvió a levantar la mano. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Durante 30 años enseñé a niños de 2º grado en la escuela primaria Jefferson. Cada mañana llegaba a las 7 en punto. Preparaba mis lecciones con café frío y galletas saladas y esperaba a que llegaran mis pequeños con sus mochilas demasiado grandes y sus sonrisas desdentadas. El salario de maestra nunca fue generoso, pero yo guardaba cada centavo extra en una lata de té detrás de los libros de cocina. Para los momentos difíciles, me decía a mí misma, aunque los momentos difíciles se habían vuelto la norma desde que Harold murió. Dean era solo un niño de 12 años cuando perdió a su padre. Lo vi convertirse en el hombre de la casa demasiado pronto, cargando con responsabilidades que no le correspondían. Tal vez por eso seguí ayudándolo, incluso cuando ya tenía su propia familia. Los pagos silenciosos de su hipoteca, las colegiaturas de Maya, los préstamos que nunca me devolvía. Cada cheque que escribía era un acto de amor, pero también de miedo. Miedo de que se alejara, como había hecho con tantas otras cosas. Pero las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas más breves, y cuando hablaba de mi casa, nuestra casa, la llamaba a él. Sus ojos se llenaban de una impaciencia que pretendía ser preocupación. «Es demasiado grande para ti, mamá. ¿Y si te caes? ¿Y si algo pasa?» Pero yo sabía lo que realmente pensaba. Lo veía en la forma como Lisa miraba mis muebles, como si ya estuviera redecorando en su mente. Esta mañana horneé su pastel de cumpleaños favorito, chocolate con betún de mantequilla de maní, el mismo que hacía cuando era pequeño, y se despertaba de pesadillas. Mis manos, ahora manchadas de manchas de la edad, aún recordaban cada ingrediente, cada movimiento. 74 años merecían una celebración, ¿no es cierto? La casa se llenó de voces familiares al mediodía. Maya llegó primero, mi nieta de 17 años con sus ojos brillantes y su abrazo genuino, el único que se sintió real. Dean y Lisa llegaron después, con esa sonrisa tensa de quien está cumpliendo una obligación. Janine, mi vecina, trajo sus famosos rollos de canela, y por un momento todo se sintió como antes. La cena transcurrió con conversaciones forzadas sobre el trabajo de Dean, los planes universitarios de Maya, el nuevo corte de cabello de Lisa. Yo sonreía, asentía, servía más vino. Fingía no notar cómo Dean miraba constantemente hacia mi estudio, donde guardaba mis documentos importantes. Después de la cena, mientras todos ayudaban a recoger los platos, Dean se acercó a mí en la cocina. Su voz era baja, casi conspiradora. «Mamá, necesitamos hablar». «Ahora no, Dean. Tenemos invitados. Es sobre la casa». Su mano se posó en mi brazo, firme pero no amenazante. «Todavía. Lisa y yo hemos estado hablando. Esta casa es demasiado para ti. Y nosotros... bueno, necesitamos estabilidad». Sentí que el aire se espesaba. En el comedor escuché la risa de Maya mezclándose con la voz de Janine. Sonidos normales, familiares. El tipo de sonidos que hace una familia feliz. «Dean, ya hemos hablado de esto». «No, mamá, no realmente». Su voz se endurecía. «Mira, sé que es difícil, pero tienes que ser práctica.
La casa debería estar a nuestro nombre de todos modos, para la seguridad de la familia. Esta es mi casa, Dean. Técnicamente sí, pero seamos honestos. ¿Quién la vas a mantener cuando ya no puedas? ¿Quién va a pagar por las reparaciones? ¿Los impuestos? Las palabras me llegaron como pequeñas puñaladas. No porque fueran crueles. Dean rara vez era intencionalmente cruel, sino porque revelaban una verdad que había estado evitando. Para él, yo ya no era su madre. Era un problema a resolver, un obstáculo a mover. He mantenido esta casa durante 40 años, Dean, desde antes de que nacieras. Mamá, por favor, sabes que esto tiene sentido. La escritura debería estar a mi nombre, o al menos a nombre de ambos. Es lo que papá habría querido. La mención de Harold fue la gota que derramó el vaso. Mi esposo, que había trabajado 2 empleos para comprar esta casa, que había plantado cada rosa en el jardín delantero, que había muerto demasiado joven dejándome con una hipoteca y un hijo que criar. ¿Qué habría querido Harold? Tu padre quería que esta casa fuera nuestro hogar, Dean, no una transacción comercial. Dean miró hacia el comedor, donde Lisa estaba obviamente fingiendo no escuchar nuestra conversación. Cuando volvió a mirarme, algo había cambiado en sus ojos. Una dureza que no había visto antes. Mamá, voy a ser directo contigo. Lisa y yo hemos hecho sacrificios por esta familia. Hemos sido pacientes, pero necesitamos que seas realista sobre tu situación. ¿Mi situación? Estás envejeciendo. Vas a necesitar cuidados. Y esos cuidados cuestan dinero. Dinero que podríamos tener si esta casa estuviera en las manos correctas. El silencio se extendió entre nosotros como una grieta en el hielo. En el comedor, las voces se habían acallado. Maya apareció en la entrada de la cocina, con un plato en la mano y una expresión preocupada. ¿Abuela? ¿Todo está bien? Todo está bien, cariño. Mentí suavemente. Solo hablábamos de cosas aburridas de adultos. Dean esperó a que Maya se fuera antes de continuar, pero su voz ahora tenía un borde más afilado. Mira, mamá, puedes hacer esto por las buenas o podemos hacerlo por las malas, pero va a pasar de una forma u otra. ¿Me estás amenazando, Dean? Te estoy siendo honesto. Lisa ha estado investigando asilos, buenos asilos, lugares donde estarías cómoda y segura. Pero eso cuesta dinero. ¿Y el valor de esta casa? Dean, para. No puedo parar, mamá. No cuando estás siendo tan egoísta. La palabra me golpeó como un balde de agua fría. Egoísta. Después de 30 años enseñando a sus hijos y a los hijos de otros. Después de cada cheque silencioso, cada préstamo no devuelto, cada vez que antepuse sus necesidades a las mías. No voy a firmar nada, Dean. Sí, lo vas a hacer. Y entonces pasó. Su mano se alzó, no como un puño cerrado, sino abierta, plana, y la palma conectó con mi mejilla con un sonido seco que resonó por toda la cocina. El golpe no fue particularmente fuerte, pero el shock fue total. En 74 años de vida nadie me había golpeado, ni siquiera Harold en sus peores momentos de frustración. El silencio que siguió fue ensordecedor. Maya dejó caer el plato que tenía en las manos. Lisa se quedó paralizada en la entrada. Janine, que había estado guardando los rollos de canela, se giró con la boca abierta. Pero yo no me moví. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, sintiendo el ardor en mi mejilla y mirando a mi hijo. Este hombre de 45 años que acababa de golpear a su madre en el día de su cumpleaños, con una claridad que no había sentido en años. «Maya», dije con voz calmada, sin quitar los ojos de Dean. «¿Podrías por favor acompañar a tu padre a la puerta? Creo que la celebración ha terminado». Dean abrió la boca como si fuera a decir algo, pero las palabras no salieron. Lisa comenzó a balbucear una disculpa a medias,
Pero yo ya me había dado la vuelta y caminaba hacia mi estudio. Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí directamente al escritorio de Harold. En el cajón inferior derecho, detrás de los recibos viejos y las tarjetas de Navidad guardadas, estaba mi pequeña libreta de direcciones. Mis dedos temblaron ligeramente mientras pasaba las páginas hasta encontrar el nombre que buscaba. Patrick Monroe, abogado. A través de la puerta cerrada, escuché voces elevadas, pasos pesados y finalmente el sonido de la puerta principal cerrándose. Pero yo ya estaba marcando el número, escuchando el tono de llamada, preparándome para hacer la conversación que cambiaría todo. «Patrick», dije cuando contestó. «Soy Eleanor Hastings. Necesito verte mañana por la mañana. Es sobre la casa». Y así comenzó todo. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El teléfono se quedó en silencio después de que Patrick colgó, pero sus palabras aún resonaban en mi oído. «Te veré mañana a las 9, Eleanor. Y Eleanor, me alegra que finalmente hayas llamado». Finalmente. Como si hubiera estado esperando esta llamada durante años. Tal vez lo había estado. Me quedé sentada en el escritorio de Harold hasta bien entrada la noche, con los documentos esparcidos ante mí como las piezas de un rompecabezas que había estado evitando armar. La escritura original de la casa, amarillenta pero legalmente sólida. Los estados de cuenta bancarios que mostraban cada transferencia, cada préstamo que nunca fue devuelto. Las facturas de la Universidad de Maya que yo había pagado en silencio. Los recibos de las reparaciones del techo de Dean, del motor de su auto, de sus vacaciones familiares. $37,000 en los últimos 3 años. Casi la mitad de mis ahorros de toda una vida. El ardor en mi mejilla había desaparecido, pero el recuerdo permanecía, nítido como una fotografía. La sorpresa en los ojos de Maya, el shock fingido de Lisa y Dean. Dean parado ahí con la mano aún en el aire, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Pero yo sí podía creerlo. Esa era la parte más triste. Había visto las señales durante meses, la impaciencia creciente, las preguntas sobre mis finanzas, la forma como hablaba de la casa como si ya fuera suya. El golpe no había sido una pérdida de control. Había sido la culminación lógica de años de sentirse con derecho a mi vida. A las 8:30 de la mañana siguiente, ya estaba esperando en el pequeño despacho de Patrick Monroe, en el centro de la ciudad. El lugar olía a libros viejos y café fuerte, exactamente como recordaba de la época en que Harold y yo vinimos aquí para hacer nuestros testamentos hace tantos años. Patrick había envejecido bien. Cabello plateado, líneas de expresión que hablaban de décadas sonriendo a los clientes, pero ojos que seguían siendo tan agudos como siempre. Cuando entré, se levantó inmediatamente de su escritorio y caminó hacia mí con expresión preocupada. «Eleanor», dijo tomando mis manos entre las suyas. «¿Estás bien? Sonabas alterada anoche». «Estoy bien, Patrick, pero necesito tu ayuda». «Por supuesto. Siéntate, por favor. ¿Café?» Acepté el café y nos sentamos en las sillas de cuero, frente a su escritorio. Patrick esperó pacientemente mientras yo encontraba las palabras correctas. «Patrick, necesito saber exactamente cuáles son mis derechos legales respecto a mi casa y necesito saber qué opciones tengo para protegerme». Sus cejas se alzaron ligeramente. «¿Protegerte de qué?» Le conté todo. El golpe, las presiones constantes, las amenazas veladas sobre asilos y competencia mental. Patrick escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su bloc amarillo. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. «Eleanor,
Primero déjame ser claro. Tienes derecho absoluto sobre tu propiedad. La casa está completamente a tu nombre, sin copropietarios, sin hipoteca pendiente. Dean no tiene ningún derecho legal sobre ella, a menos que tú se lo otorgues voluntariamente. Sentí que una tensión que no sabía que tenía se aliviaba en mis hombros. Segundo, continuó Patrick, lo que describes sobre presión financiera y coerción puede constituir abuso de personas mayores. El golpe ciertamente lo es. Tenemos opciones legales si quieres tomarlas. No quiero un escándalo público, Patrick. Solo quiero recuperar el control. Patrick sonrió por primera vez desde que había llegado. Entonces hablemos de poder económico. ¿Sigues teniendo acceso independiente a todas tus cuentas bancarias? Sí. Dean tiene mi información para las transferencias automáticas que te he estado haciendo, pero no tiene acceso directo. Perfecto. Primer paso. Cancelamos todas las transferencias automáticas inmediatamente. Segundo paso. Cambiamos tus contraseñas y códigos de seguridad. Tercer paso. Revisamos tu testamento. Patrick sacó una carpeta gruesa de su archivador. Aquí está la copia de tu testamento actual. Déjame refrescar mi memoria. Ah, sí. Actualmente, Dean hereda la casa y el 70% de tus activos, con el 30% restante dividido entre Maya y... Había una donación a la biblioteca pública. Sí. ¿Quieres hacer cambios? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Sabía que una vez que dijera que sí, no habría vuelta atrás. Dean se convertiría en mi hijo, pero ya no en mi heredero. Sí, dije finalmente. Quiero hacer cambios. Patrick sonrió de nuevo, esta vez con algo que parecía orgullo. Bien, ahora hablemos de detalles. Para el mediodía, habíamos trazado un plan completo. Patrick llamó a mi banco desde su oficina, conmigo en la línea, y cancelé todas las transferencias automáticas efectivas inmediatamente. Cambié todos mis códigos de seguridad y establecí una nueva pregunta de seguridad que solo yo sabría la respuesta. ¿Cuánto dinero estabas transfiriendo mensualmente?, preguntó Patrick mientras completaba los formularios. $1,200. 600 para su hipoteca, 300 para gastos de Maya, 300 para... gastos varios. Patrick silbó suavemente. $14,400 al año. Durante 3 años. Eleanor, ¿tienes idea de lo que eso suma? Lo sabía, pero escucharlo dicho en voz alta me hizo sentir físicamente enferma. Había estado financiando la vida de Dean con dinero que había ahorrado centavo a centavo durante décadas de enseñanza. Ahora, dijo Patrick, sacando formularios nuevos. Hablemos del testamento. ¿Tienes una idea clara de cómo quieres distribuir tus bienes? Había estado pensando en esto toda la noche. La casa va para Maya, pero no hasta que cumpla 25 años. Hasta entonces, puede vivir en ella si quiere, pero no puede venderla. Quiero que termine la universidad primero. Inteligente. ¿Y el resto de tus activos? 50% para Maya, 30% para el fondo de becas de la escuela Jefferson, 20% para la biblioteca pública. Dean ... Me detuve, sintiendo el peso de las palabras. Dean no recibe nada. Patrick asintió sin expresión de sorpresa. ¿Quieres incluir una cláusula de explicación? Algo que indique por qué tomaste esta decisión. Namberell sabe por qué. De acuerdo. Esto llevará unos días para preparar formalmente, pero puedo tener un borrador para tu revisión mañana por la tarde. Nos levantamos para irnos, pero Patrick me detuvo con una mano en mi brazo. Eleanor, hay algo más que deberías considerar. Una orden de restricción. ¿Crees que es necesaria? Creo que es prudente.
Un hombre que abofetea a su madre de 74 años por dinero puede hacer otras cosas cuando se dé cuenta de que su fuente de ingresos se ha secado. La imagen me inquietó más de lo que quería admitir. Déjame pensarlo. Por supuesto, pero mientras tanto, ¿tienes a alguien que pueda quedarse contigo? ¿O algún lugar donde puedas quedarte? Estaré bien, Patrick. Tengo buenos vecinos. Esa tarde, mientras manejaba de regreso a casa, me detuve en el First National Bank. Margaret Patterson, la gerente que había conocido por años, me recibió con su sonrisa profesional habitual. «Señora Hastings, ¿en qué puedo ayudarla hoy?» «Margaret, necesito revisar todas las transferencias que he hecho en los últimos 3 años. Y quiero asegurarme de que todas las transferencias automáticas han sido canceladas». Margaret tecleó en su computadora, frunciendo el ceño mientras revisaba las pantallas. «Sí, señora. Veo que se cancelaron las transferencias automáticas esta mañana. Y aquí están sus historial de transferencias». Sus ojos se abrieron ligeramente. «Oh, Dios mío. Eleanor, ¿estás bien?» Las cifras en la pantalla contaban la historia completa. No solo los 1.200 mensuales, sino transferencias adicionales. 500 aquí para una emergencia del auto. 1.000 allí para reparaciones inesperadas de la casa. 2.000 para gastos médicos, que ahora me daba cuenta que nunca habían sido gastos médicos. «Estoy bien ahora, Margaret, pero necesito que pongas una nota en mi cuenta. Cualquier intento de acceder a mi información o hacer transferencias debe ser aprobado por mí personalmente, con identificación presente, sin excepciones. Por supuesto, ¿hay algún problema de seguridad del que deba estar consciente?» Consideré contarle sobre Dean, pero decidí mantenerlo simple. «Solo quiero asegurarme de que mis finanzas estén completamente bajo mi control». Margaret asintió comprensivamente. «Entiendo completamente. Hemos tenido varios casos similares recientemente. Personas mayores que descubren que familiares han estado aprovechándose». Aprovechándose. Una forma elegante de decir robando. Cuando llegué a casa, la casa se sentía diferente. Más silenciosa, pero también más mía. Me dirigí directamente a mi estudio y saqué mi chequera. En los últimos 3 años, había donado esporádicamente a varias organizaciones benéficas, pero siempre en cantidades pequeñas. $20 aquí, 50 allá. Porque Dean siempre me hacía sentir culpable por desperdiciar dinero. Ahora escribí un cheque por $500 a la Fundación de Alfabetización de la ciudad. Otro por $300 al refugio de animales local. Y un tercero por $200 al programa de almuerzo escolar de Jefferson. Pequeños actos de generosidad que me habían sido negados por años. Mientras sellaba los sobres, sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Dean. Lo dejé sonar. Sonó de nuevo 10 minutos después. Y de nuevo después de eso. Finalmente contesté. «Hola, Dean». «Mamá, gracias a Dios. He estado tratando de llamarte todo el día. Escucha, sobre anoche. Ambos dijimos cosas que no quisimos decir. Estaba estresado, tú estabas cansada». «No dije nada, Dean. Tú fuiste el que habló y el que golpeó». Un silencio incómodo. «Sé que perdí los estribos y lo siento. Realmente lo siento. Pero, mamá, todavía tenemos que hablar sobre la situación de la casa. Es importante». «Ya no hay nada que hablar, Dean». «¿Qué quieres decir?» Podía haber sido cruel. Podía haberle dicho sobre las transferencias canceladas, sobre el Nuevo Testamento, sobre todo lo que había puesto en movimiento. Pero decidí darle la oportunidad de descubrirlo por sí mismo. Quiero decir que estoy cansada de esta conversación, y estoy especialmente cansada de sentirme presionada en mi propia casa.
Mamá, por favor, seamos adultos aquí. Lisa y yo hemos estado hablando y pensamos que tal vez podríamos encontrar un compromiso. ¿Qué tal si ponemos la casa a nombre de ambos? Tú mantienes tu derecho de vivir aquí, pero nosotros tenemos la seguridad de saber que... No, Dean. ¿No qué? No a todo. No más discusiones. No más presión. No más. He tomado mi decisión. Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. A través de la ventana de mi estudio, vi a Janine regando sus flores en el jardín del frente. Me puse un suéter y salí a reunirme con ella. Era hora de empezar a reconstruir las relaciones que realmente importaban. Janine, la llamé desde mi pórtico. ¿Te gustaría venir a tomar un té? Tengo mucho de qué hablar contigo. Janine dejó caer la manguera inmediatamente y caminó hacia mi casa, con una expresión de preocupación maternal que no había visto dirigida hacia mí en años. Eleanor, cariño, ¿cómo estás? Anoche fue... fue terrible. Estoy bien, le dije, y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Pero necesito contarte algunas cosas y necesito pedirte algunos favores. Mientras preparaba el té, comencé a contarle a Janine sobre los años de manipulación financiera, sobre las amenazas sutiles, sobre cómo había llegado a sentirme como una prisionera en mi propia casa. Y mientras hablaba, me di cuenta de algo importante. No estaba sola. Tenía aliados. Tenía opciones. Y por primera vez en años tenía poder. El poder de decir no. Y más importante aún, el poder de actuar en consecuencia. Janine y yo nos sentamos en mi sala de estar con nuestras tazas de té humeante. El silencio cómodo entre nosotras, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared de Harold. Después de contarle todo, las transferencias de dinero, la reunión con Patrick, los cambios que había puesto en movimiento. Janine se recostó en su silla con una expresión que mezclaba indignación y algo que parecía alivio. «Eleanor, cielo», dijo finalmente, dejando su taza en la mesa con un pequeño tintineo. «He estado esperando años a que dijeras estas palabras. ¿Qué quieres decir?» Janine suspiró profundamente. «He vivido al lado tuyo durante 12 años. He visto a Dean llegar aquí cada vez que necesitaba algo. He visto cómo tu auto se quedaba en el garaje durante semanas porque le prestabas dinero para reparar el suyo. He visto las facturas de Maya que llegaban a tu buzón, no al de ellos». Me quedé callada, procesando el hecho de que mi situación había sido tan obvia para alguien más. Pero nunca dije nada porque, no era mi lugar. Y porque tú siempre parecías tan segura de que era lo correcto. Siempre tenías una explicación. Es solo hasta que Dean se establezca. O Maya necesita estabilidad. O es lo que hace una familia. ¿Y qué pensaba realmente? Janine me miró directamente a los ojos. Pensaba que te estaban usando. Y pensaba que tú lo sabías, pero que tenías demasiado miedo de hacer algo al respecto. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Había sabido, en algún nivel profundo, que la situación no era normal, pero había preferido la ilusión de ser necesaria a la realidad de ser explotada. Pero anoche, continuó Janine, cuando vi la cara de ese hombre después de golpearte, vi algo en tus ojos que no había visto en años. Viste claramente quién era realmente. Asentí lentamente. Sí, lo vi. Entonces, ¿qué necesitas de mí? La pregunta me tomó por sorpresa. En los últimos años me había acostumbrado tanto a ser la que daba, la que resolvía problemas, la que tenía recursos, que había olvidado cómo se sentía recibir apoyo genuino. Honestamente, Janine, solo necesito que sepas lo que está pasando. En caso de que Dean reaccione mal cuando se dé cuenta de lo que he hecho. ¿Estás preocupada por tu seguridad? La pregunta flotó en el aire como una nube de tormenta.
No lo sé. Nunca pensé que me golpearía, pero lo hizo. Así que ya no sé qué pensar. Janine se inclinó hacia adelante y tomó mi mano entre las suyas. Elinor, tienes mi número. Si algo pasa, cualquier cosa, me llamas. Y si no puedes llamar por alguna razón, mantengo mi teléfono encendido toda la noche. Cualquier ruido extraño, cualquier cosa que no se sienta bien, voy directamente a llamar a la policía. Sentí lágrimas picar mis ojos. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se había ofrecido a protegerme? Gracias, susurré. No me las des todavía. Esto apenas está comenzando. Janine tenía razón. Durante los siguientes días pude sentir las primeras grietas apareciendo en el mundo, cuidadosamente construido de Dean. El miércoles por la mañana, mientras regaba mis rosas, vi a Lisa salir de su casa con una expresión tensa, hablando acaloradamente por teléfono. No entiendo cómo puede haber rebotado, la escuché decir mientras se dirigía socenas a su auto. El dinero siempre está ahí, el día 15. Ese jueves, Maya apareció en mi puerta después de la escuela. Se veía cansada y preocupada, más adulta de lo que una chica de 17 años debería verse. Abuela, ¿puedo hablar contigo? Por supuesto, cariño. ¿Té o chocolate caliente? Chocolate caliente, por favor. Nos sentamos en la cocina, la misma cocina donde Dean me había golpeado 5 días antes. Maya revolvía su chocolate nerviosamente, evitando mi mirada. Abuela, en casa las cosas están raras. ¿Raras cómo? Papá y mamá han estado peleando mucho. Sobre dinero. Mamá dice que algunas facturas rebotaron. Y papá está culpándola por mala administración. Pero escuché a mamá al teléfono con la abuela Lisa anoche. Y dijo algo sobre que tú habías cortado el grifo. Mi corazón se apretó. Maya no debería estar en medio de esto. ¿Cómo te sientes sobre todo esto? Maya finalmente me miró y vi destellos de lágrimas en sus ojos. Estoy confundida y también estoy enojada. ¿Enojada con quién? Con papá, por lo que te hizo. He estado pensando en ello todos estos días y no puedo dejar de ver su cara cuando te golpeó. No se veía sorprendido, no se veía arrepentido, se veía como si hubiera querido hacerlo por mucho tiempo. Las palabras de Maya confirmaron algo que había estado tratando de no admitir a mí misma. Dean no había perdido los estribos, había revelado quién era realmente. Maya, ¿has hablado con tus padres sobre cómo te sientes? Lo intenté, pero papá dice que no entiendo la situación, que eres tú la que estás siendo irrazonable. ¿Y mamá? Maya hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Mamá dice que tienes demasiado dinero para una persona y que es egoísta no compartirlo con la familia. Sentí una ola de náusea. Lisa había estado alimentando esta narrativa durante años, pintándome como la villana egoísta que se aferraba a tener riquezas que no merecía. Maya, ¿sabes cuánto dinero has estado enviando a tu familia cada mes? No. $1,200 cada mes durante más de 3 años. Maya se quedó callada procesando las matemáticas. Eso es más de $40,000, dijo finalmente. Sí. Y ellos nunca te lo dijeron. Number E tampoco es dinero que haya heredado o ganado fácilmente. Es dinero que ahorré trabajando como maestra durante 30 años, viviendo modestamente, negándome pequeños lujos para poder ayudar cuando fuera necesario. Maya se quedó callada por un largo tiempo, mirando su chocolate caliente. Cuando habló de nuevo, su voz era pequeña pero firme. Abuela, ¿puedo quedarme aquí esta noche? No quiero ir a casa todavía. Por supuesto, cariño. Siempre eres bienvenida aquí. Esa noche, después de que Maya se fuera a dormir en el cuarto de huéspedes, mi teléfono sonó. Era Dean. Mamá,
necesito hablar contigo. Algo está mal con las cuentas bancarias. ¿Qué tipo de problema? El pago de la hipoteca rebotó. Y el pago del auto de Lisa. Y la factura de la tarjeta de crédito. Pero no entiendo por qué. Siempre has... Quiero decir, nunca hemos tenido este problema antes. Su voz tenía un tono que no había escuchado en años. Vulnerabilidad real. Por un momento sentí el impulso familiar de rescatarlo, de hacer que todo estuviera bien de nuevo. Pero luego recordé el sonido de su palma contra mi mejilla. Dean, ya no estoy haciendo transferencias automáticas. Silencio. Luego, ¿qué quieres decir? Quiero decir exactamente lo que dije. He cancelado todas las transferencias automáticas a tu cuenta. Pero, ¿por qué? Mamá, dependemos de ese dinero. Nuestro presupuesto entero está basado en mi dinero. Sí, ya me di cuenta. No es así, mamá. No es que dependamos de ti. Es que somos una familia y las familias se ayudan mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí, Dean? Otra pausa larga. Eso es diferente. Tú no necesitas ayuda. Necesitaba que no me golpearas en mi propia cocina, pero eso no pasó. Mamá, ya te dije que lo siento por eso. Fue un momento de estrés, pero no puedes castigar a toda la familia por un error que cometí. Un error. Como si hubiera derramado café sobre la mesa en lugar de asaltar a su madre. No estoy castigando a nadie, Dean. Estoy protegiendo mis finanzas. ¿Protegiendo de quién? Soy tu hijo. Eres mi hijo que me golpeó porque no quise firmar mi casa. Eso no es justo. Estás tergiversando todo. Su voz se había elevado a un grito, y pude escuchar a Lisa de fondo, diciéndole que se calmara. Pero Dean estaba más allá de la calma. Mamá, esto es ridículo. Puedo entender que estés molesta, pero esto es ir demasiado lejos. Maya tiene gastos universitarios que vienen. Tenemos la hipoteca, los pagos del auto, gastos médicos. Entonces será mejor que encuentres una forma de pagarlos. ¿Con qué dinero? Mi trabajo en bienes raíces apenas cubre los gastos básicos. Tú lo sabes, siempre lo has sabido. Por eso nos has estado ayudando. No, Dean, no te he estado ayudando. Te he estado subsidiando. Hay una diferencia. ¡Eso es lo mismo! No, no lo es. Ayudar es algo temporal que haces cuando alguien enfrenta una crisis. Subsidiar es crear dependencia permanente. Y permitir que alguien te golpee porque dependes de su dinero no es ayuda en absoluto. Es chantaje. Pude escuchar su respiración pesada a través del teléfono. Cuando habló de nuevo, su voz era fría. Está bien, mamá. Entiendo. ¿Quieres jugar juegos? Podemos jugar juegos también. Pero recuerda que Maya está en el medio de esto. ¿Estás amenazando a tu propia hija? No estoy amenazando a nadie. Solo estoy señalando que las acciones tienen consecuencias. Si quieres ser egoísta con tu dinero, está bien. Pero no esperes que Maya tenga la universidad pagada. No esperes que vengamos a visitarte en los días festivos. No esperes. Colgué el teléfono. 10 minutos después, Maya apareció en la puerta de mi estudio en pijama, con ojos rojos de llorar. Abuela, ¿puedo quedarme aquí permanentemente? Abrí mis brazos y ella corrió hacia mí, llorando contra mi hombro. Mientras la consolaba, pude escuchar a través de las paredes el sonido distante de una puerta de auto cerrándose con fuerza en la entrada de la casa de al lado. El colapso había comenzado oficialmente, pero al sostener a mi nieta, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, algo mejor estaba comenzando también. El sonido de la puerta del auto que se cerró violentamente resultó ser el preludio de 3 días de silencio. Ni Dean ni Lisa intentaron contactarme, lo cual fue tanto un alivio como una advertencia. En mi experiencia,
Dean solo se quedaba callado cuando estaba planeando algo. Maya se instaló en el cuarto de huéspedes como si hubiera estado destinada a estar ahí. La primera mañana, la encontré en la cocina a las 6:30, ya vestida para la escuela, preparando café para ambas. «Buenos días, abuela», dijo con una sonrisa que no había visto en meses. «¿Dormiste bien?» «Muy bien, cariño. ¿Y tú?» «Mejor de lo que he dormido en semanas». Hizo una pausa mientras me servía café en mi taza favorita, la azul con pequeñas flores que Harold me había regalado en nuestro 20º aniversario. Es extraño, pero esta casa se siente más como un hogar que la mía. Sus palabras me partieron el corazón, pero también me dieron esperanza. Tal vez algo bueno podía salir de este desastre después de todo. Esa tarde, mientras Maya hacía tarea en la mesa del comedor, Patrick Monroe llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo. «Eleanor, tengo buenas noticias», dijo mientras nos sentábamos en la sala. «Tu Nuevo Testamento está listo para firmar y he preparado algunos documentos adicionales que creo que querrás revisar». Maya levantó la vista desde sus libros. «¿Puedo quedarme? ¿O necesitan privacidad?» Patrick me miró inquisitivamente. Le había contado sobre Maya durante nuestra llamada telefónica esa mañana, explicando que mi nieta se había mudado temporalmente conmigo después de presenciar la verdadera naturaleza de su padre. «Maya puede quedarse», dije. «Esto la afecta también». Patrick sacó los documentos y los extendió sobre la mesa de café. «Primer documento, tu Nuevo Testamento. Como discutimos, la casa va a Maya cuando cumpla 25 años, con el derecho de vivir en ella desde los 18 si está estudiando. El 50% de tus otros activos también van para Maya, 30% para el fondo de becas escolares, 20% para la biblioteca». Maya dejó su lápiz y nos miró con ojos muy abiertos. «Abuela, no tienes que...» «Sí, tengo que hacerlo, cariño. Esta casa debería quedarse en la familia, pero en manos de alguien que entienda lo que realmente significa». Patrick continuó. «Segundo documento, un fideicomiso educativo para Maya. Eleanor, has establecido un fondo que cubrirá completamente su educación universitaria y de posgrado, si decide continuar». Pude ver lágrimas formándose en los ojos de Maya. «Abuela, esto es demasiado». «No, no lo es. Es exactamente lo correcto». Patrick siguió sacando papeles. «Tercer documento, una directiva de cuidados médicos actualizada. Has designado a Samaya como tu representante principal para decisiones médicas cuando cumpla 18 años, y a mí como secundario». «¿Qué hay de Dean?», preguntó Maya en voz baja. Patrick y yo intercambiamos miradas. «Dean ya no tiene derechos legales sobre mis decisiones médicas o financieras», dije suavemente. «Esa autoridad fue revocada». Maya asintió lentamente, procesando el peso completo de lo que estaba ocurriendo. Su padre no solo había perdido su herencia, había perdido cualquier autoridad legal sobre mi vida. «¿Y cuarto?», pregunté a Patrick. «Cuarto documento, una orden de restricción preliminar. Después de que me contaste sobre las amenazas telefónicas de anoche, preparé esto por si acaso». Tomé el documento y lo leí cuidadosamente. Una orden de restricción que prohibiría a Dean acercarse a mi casa, contactarme directamente o hacer cualquier intento de acceder a mis finanzas o propiedades. ¿Realmente crees que es necesario? Eleanor, un hombre que golpea a su madre por dinero, que luego la amenaza cuando ese dinero se corta, es un hombre que puede escalar. Prefiero tener la documentación lista y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla. Miré a Maya, quien había vuelto a sus tareas, pero obviamente estaba escuchando cada palabra. «¿Qué opinas, cariño?».
Maya dejó su lápiz y me miró directamente. Abuela, papá ha cambiado mucho en los últimos años. Se ha vuelto más enojado, especialmente cuando habla de dinero de esta casa. Y después de lo que pasó en tu cumpleaños... Se detuvo, como si estuviera decidiendo qué tanto decir. Creo que Patrick tiene razón. Es mejor estar preparada. Firmé todos los documentos. Cada firma se sintió como un paso más lejos de la mujer que había sido. La madre que siempre rescataba, siempre perdonaba, siempre ponía las necesidades de su hijo antes que las propias. Y cada firma se sintió como un paso hacia la mujer que estaba destinada a verse a ser. El viernes por la tarde, Lisa apareció en mi puerta. Venía sola, lo cual fue inteligente de su parte. Después de lo que había pasado, no creo que hubiera abierto la puerta si Dean hubiera estado con ella. Eleanor, ¿podemos hablar? La dejé entrar, pero no la invité a sentarse en la sala. Nos quedamos paradas en el vestíbulo, manteniendo la conversación deliberadamente incómoda. ¿Dónde está Maya?, preguntó, mirando alrededor como si esperara ver a su hija escondida en alguna parte. En la biblioteca. Tiene un proyecto de historia. Eleanor, esto tiene que parar. ¿Qué tiene que parar? Esta venganza, este castigo a toda la familia por algo que Dean hizo en un momento de estrés. Ahí estaba de nuevo. Un momento de estrés, como si golpear a una mujer de 74 años fuera una reacción comprensible al estrés cotidiano. No estoy vengándome, Lisa. Estoy protegiendo mis activos. ¿De tu propia familia? De personas que aparentemente sienten que tienen derecho a mi dinero y a mi propiedad sin mi consentimiento. Lisa cambió de táctica, suavizando su voz. Eleanor, entiendo que estés molesta. Tienes derecho a estarlo. Pero Dean está devastado por lo que pasó. No ha comido bien en días. Apenas está durmiendo. Tal vez debería de haber pensado en esas consecuencias antes de golpearme. Fue un momento de locura. Estaba preocupado por la seguridad de la familia, por el futuro de Maya. ¿Golpearme asegura el futuro de Maya? Lisa suspiró, claramente frustrada de que sus manipulaciones usuales no estuvieran funcionando. Eleanor, seamos prácticas. Esta casa es demasiado grande para ti. Tienes 74 años. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica? Dean y yo podríamos estar aquí para ayudarte si ustedes fueran dueños de la casa. Si fuéramos socios en el cuidado de la familia. Lisa, tengo una pregunta para ti. En todos estos años que he estado enviando dinero a tu familia, ¿alguna vez me las agradeciste? La pregunta la tomó por sorpresa. Por supuesto que sí. Siempre hemos sido agradecidos. No, no han sido agradecidos. Han sido condescendientes. Cada vez que enviaba dinero, Dean actuaba como si me estuviera haciendo un favor al aceptarlo. Como si estuviera salvándome de la carga de tener demasiado dinero. Lisa abrió la boca para protestar, pero continué. ¿Y tú, Lisa, cada vez que venías aquí, mirabas mis muebles, mis decoraciones, mi ropa, con esa pequeña sonrisa que decía que sabías que todo esto debería ser tuyo? Que era injusto que una vieja tuviera estas cosas cuando una familia joven las necesitaba más. Eso no es cierto. ¿No lo es? ¿Cuántas veces has comentado sobre lo desactualizada que está mi decoración? ¿Cuántas veces has sugerido que debería simplificar mi vida? ¿Cuántas veces me has dicho que esta casa necesita sangre joven? Lisa se quedó callada, finalmente sin respuestas preparadas. Lisa, durante 3 años he pagado $600 mensuales de su hipoteca. Eso es $21.600. ¿Sabes cuántas veces Dean mencionó esos pagos cuando hablaba con otras personas? 0.
porque admitir que su madre de 74 años estaba pagando su hipoteca habría herido su orgullo masculino. Eleanor, por favor. ¿Y tú, Lisa? ¿Sabes lo que me decías cuando me preocupaba por el dinero? Que no debería ser tan materialista, que el dinero no se puede llevar a la tumba, que la familia era más importante que las posesiones. Pero, ¿sabes qué? Tenías razón en una cosa. El dinero no se puede llevar a la tumba, pero se puede dar a personas que lo aprecian, que entienden el sacrificio que representó ahorrarlo. Lisa me miró con algo que finalmente parecía reconocimiento real. Eleanor, ¿qué querés que hagamos? ¿Que te pidamos perdón de rodillas? ¿Que reconozcamos públicamente todo lo que has hecho por nosotros? No quiero nada de ustedes, Lisa. Esa es la diferencia entre nosotras. Tú siempre has querido algo de mí. Yo ya no quiero nada de ti. Y Maya, vas a usar a nuestra hija para castigarnos. Maya tomó su propia decisión. Ella vio lo que su padre me hizo y decidió que no quería ser parte de una familia que opera de esa manera. Es solo una adolescente. No entiende las complejidades. Entiende perfectamente. Entiende la diferencia entre el amor y la manipulación, entre el respeto y la explotación, entre la gratitud y la expectativa. Lisa se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se dio la vuelta. Eleanor, esto no va a terminar bien para nadie. Ya terminó, Lisa. Terminó el momento en que Dean decidió que golpearme era una opción aceptable. Después de que se fue, me senté en mi silla favorita de la sala y miré por la ventana hacia el jardín que Harold y yo habíamos plantado juntos hace tantos años. Las rosas estaban floreciendo, rosa, blanco, rojo profundo, creando un tapiz de color contra el verde del césped. Por primera vez en años, el jardín se veía completamente mío. Cuando Maya llegó a casa de la biblioteca esa noche, me encontró preparando 2 tazas de chocolate caliente. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó, colgando su mochila en el gancho junto a la puerta. Un gancho que había instalado Harold especialmente para las visitas de Maya cuando era pequeña. Tu madre vino a ti a hablar conmigo. Maya se puso tensa. ¿Qué quería? Quería que las cosas volvieran a la normalidad. ¿Y qué le dijiste? Le dije que ya no hay vuelta atrás. Maya asintió lentamente, tomando su taza de chocolate caliente. Abuela, ¿te arrepientes? De cambiar todo, de cortar el dinero, de finalmente defenderme. No, cariño. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto tiempo en hacerlo. Esa noche, mientras Maya hacía tarea y yo leía en la sala, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Eleanor Hastings? Sí. Habla el sargento Rodríguez del departamento de policía. Tenemos un reporte de que alguien intentó ingresar a su propiedad esta noche. ¿Está usted bien? Mi sangre se heló. Estoy bien. ¿Qué tipo de intento? Un vecino reportó a un hombre tratando de abrir las ventanas del lado este de su casa. Cuando nuestro oficial llegó a la escena, el sujeto ya se había ido, pero encontramos evidencia de que alguien había estado merodeando. Miré hacia Maya, quien había levantado la vista de sus libros con expresión alarmada. ¿Tienen alguna descripción del hombre? Medianos 40, cabello castaño, conduciendo una camioneta plateada. ¿Les suena familiar? Dean. Por supuesto que era Dean. Sí, dije. Es mi hijo. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca. Después de 45 años de proteger a Dean, de hacer excusas por él, de cubrir sus errores, admitir a la policía que había estado merodeando mi casa, se sintió como cruzar una línea que nunca pensé que cruzaría. Señora Hastings, ¿ha tenido problemas previos con su hijo? Miré a Maya.
quien había cerrado sus libros y me observaba con ojos muy abiertos. ¿Cuánto debía decir? ¿Cuánto podía soportar escuchar? Hemos tenido algunos desacuerdos recientemente. ¿De qué naturaleza? Financieros y sobre la propiedad de mi casa. Ya veo. ¿Ha habido algún incidente de violencia? La pregunta flotó en el aire como humo. Maya se levantó de la mesa y caminó hacia mí, parándose lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su apoyo silencioso. Sí, me golpeó hace una semana. ¿Reportó el incidente? No. ¿Le gustaría reportarlo ahora? Cerré los ojos. Una vez que dijera que sí, no habría vuelta atrás. Dean no sería solo mi hijo que había cometido un error. Sería un hombre con un reporte policial por violencia doméstica. Pero luego pensé en sus palabras por teléfono. Las acciones tienen consecuencias. Sí, dije. Me gustaría reportarlo. El sargento Rodríguez llegó una hora después con una oficial más joven. Se sentaron en mi sala de estar, tomando notas mientras yo describía el incidente del cumpleaños en detalle. Maya permanecía aquí hasta mi lado, ocasionalmente apretando mi mano cuando la historia se ponía difícil. ¿Había testigos del incidente?, preguntó la oficial. Sí, mi nieta Maya, mi nuera Lisa y mi vecina Janine Roy. ¿Buscó atención médica después del golpe? Namber, el golpe no me causó daño físico significativo. ¿Ha habido otros incidentes de violencia o amenazas? Les conté sobre las llamadas telefónicas, las amenazas sutiles sobre asilos y ahora el intento de entrar a mi casa. El sargento Rodríguez cerró su libreta. Señora Hastings, basándome en lo que me ha contado, recomiendo encarecidamente que solicite una orden de restricción formal. También vamos a ir a hablar con su hijo sobre el incidente de esta noche. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que vamos a ir a su casa ahora mismo y explicarle que merodear propiedades privadas es un delito y que cualquier contacto no deseado con usted constituye acoso. Si viola cualquiera de estas condiciones, será arrestado. Después de que la policía se fue, Maya y yo nos sentamos en silencio por un largo tiempo. Finalmente, ella habló. Abuela, ¿crees que papá realmente habría tratado de entrar? No lo sé, cariño. Hace una semana habría dicho que nunca me golpearía. Pero lo hizo. Tengo miedo. Sus palabras me partieron el corazón. Una adolescente de 17 años no debería tener miedo de su propio padre. Maya, ¿quieres llamar a alguien? ¿Tal vez a tu amiga Sara? ¿O prefieres que llamemos a tus abuelos maternos? Namber, quiero quedarme contigo. Solo podemos asegurar todas las puertas y ventanas. Pasamos la siguiente hora revisando cada entrada de la casa, asegurándonos de que todo estuviera cerrado con llave. Mientras lo hacíamos, me di cuenta de lo vulnerable que me había vuelto viviendo sola. La casa que una vez se sintió como un refugio, ahora se sentía expuesta. Esa noche, ninguna de las dos durmió bien. A las 9 de la mañana siguiente, Dean apareció en mi puerta. No tocó el timbre. No golpeó cortésmente. Simplemente abrió la puerta principal, que había olvidado cerrar con llave después de sacar el periódico, y entró como si la casa todavía fuera parcialmente suya. Eleanor, necesitamos hablar ahora mismo. Maya y yo estábamos desayunando en la cocina cuando escuchamos su voz. Maya se puso pálida inmediatamente. «Quédate aquí», le susurré, pero ella sacudió la cabeza. «No voy a dejarte sola con él». Entramos juntas a la sala, donde Dean estaba parado en el centro de la habitación como un toro enfurecido. Sus ojos estaban rojos e inyectados en sangre, y su ropa se veía como si hubiera dormido con ella puesta. «¿Cómo te atreves?», comenzó inmediatamente. «¿Cómo te atreves a llamar a pista a la policía sobre tu propio hijo? Dean, baja la voz y necesitas irte. Ahora».
No me voy a ninguna parte hasta que resolvamos esto. La policía vino a mi casa anoche, Eleanor, enfrente de todos mis vecinos. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? Tan humillante como ser abofeteada por tu propio hijo en el día de tu cumpleaños. Eso fue diferente. Eso fue en privado. Esto afecta mi reputación, mi trabajo. Maya se acercó más a mí. Papá, necesitas calmarte. Dean se giró hacia ella con una furia que nunca antes había visto en sus ojos. Tú eres parte del problema. ¿Cómo puedes estar del lado de ella contra tu propia familia? Ella es mi familia también, papá. No de la misma manera. Nosotros somos tu familia real. Ella es solo. ¿Solo qué? Interrumpí, sintiendo una calma extraña descender sobre mí. Solo la mujer que ha pagado tu hipoteca durante 3 años. ¿Solo la mujer que pagó la educación de Maya? ¿Solo la mujer que te rescató cada vez que cometiste un error financiero? Dean se giró hacia mí, y por un momento pensé que podría golpearme de nuevo. Pero luego se dio cuenta de que Maya estaba grabando con su teléfono. «Maya, deja de grabar». «No, dije que dejaras de grabar, y yo dije que no». Dean hizo un movimiento hacia el teléfono de Maya, pero yo me interpuse entre ellos. «No toques a mi nieta. Es mi hija. Es una joven mujer que tomó una decisión consciente de no vivir con violencia». «No soy violento. Tú me empujaste a esto». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de lo que había revelado. Que culparme por su violencia era admitir que había sido violento. «Quiero que te vayas, Dean. No me voy hasta que firmemos algunos papeles. He hablado con un abogado y dice que puedo competir por tu competencia mental si es necesario». El aire en la habitación se volvió denso como melaza. Maya dejó escapar un pequeño grito ahogado. ¿Competir por mi competencia mental? Sí, estás tomando decisiones irracionales, cortando el apoyo financiero a tu familia, cambiando tu testamento por despecho, poniendo a Maya en contra de sus propios padres. Un juez podría decidir que necesitas supervisión. Caminé calmadamente hacia mi estudio y regresé con una carpeta gruesa. La puse sobre la mesa de café y comencé a sacar documentos. «Dean, esto es una copia de la escritura de esta casa. Muestra que la compré con Harold en 1983, que está completamente pagada y que está completamente a mi nombre». Saqué más papeles. «Esto es una copia de mi testamento original, donde heredabas la casa y la mayoría de mis activos». Más papeles. «Esto es una copia de mi nuevo testamento, donde Maya hereda la casa cuando cumpla 25 años, y donde tú no heredas nada». Dean se quedó callado, mirando los documentos. «Esto», continué, sacando otro conjunto de papeles, «es un registro completo de cada transferencia de dinero que he hecho a tu cuenta en los últimos 3 años. $43.200. Dinero que ahorré durante 30 años de enseñanza». «Mamá». «¿Y esto?», dije sacando el último documento. «Es una orden de restricción que entra en efecto inmediatamente. No puedes acercarte a menos de 100 metros de esta casa. No puedes contactarme directamente y no puedes acceder a ninguna de mis cuentas financieras». Dean miró el documento como si fuera una serpiente. «No puedes hacer esto». «Ya lo hice. Soy tu hijo. Eres un hombre de 45 años que golpeó a su madre porque quería su casa y su dinero. El hecho de que compartas mi ADN no te da derecho a mi propiedad ni a mi cuerpo». Maya había dejado de grabar y ahora estaba llorando silenciosamente. Dean la miró, y por un momento vi un destello del hombre que podrías haber sido. Confundido, herido, perdido. «Maya, vente a casa.
por favor. Podemos resolver esto como familia». Maya se limpió las lágrimas y habló con una voz que sonaba más madura de lo que cualquiera de nosotras esperaba. «Papá, la familia no se resuelve a golpes. La familia no amenaza. La familia no extorsiona. Durante años he visto cómo tratas a la abuela, cómo hablas de su dinero como si fuera tuyo, cómo haces planes para su casa como si ya estuviera muerta. Maya, no entiendes la situación completa». «Entiendo perfectamente. Entiendo que la abuela trabajó durante 30 años para ahorrar el dinero que tú gastas sin agradecimiento. Entiendo que ella nunca te pidió nada a cambio, solo respeto. Y entiendo que cuando ella finalmente dijo no, tú la golpeaste». Dean se quedó callado por un largo momento, mirando a su hija como si la viera por primera vez. «Maya, si te quedas aquí, no voy a pagar tu universidad». «Ya está pagada, papá. La abuela estableció un fideicomiso». Dean se giró hacia mí con ojos incrédulos. «¿Qué más has hecho?» «Me protegí. Me protegí de alguien que pensé que nunca me haría daño, pero que lo hizo de todas formas». Dean caminó hacia la puerta, pero se detuvo y se giró una última vez. «Esto no termina aquí, mamá». «Sí», dije calmadamente. «Sí, termina aquí». Después de que se fue, Maya y yo nos quedamos paradas en la sala en silencio. A través de la ventana vi a Janine asomar la cabeza por encima de la cerca, obviamente preocupada por las voces elevadas. «Abuela», dijo Maya finalmente, «¿hice lo correcto? Eligiendo quedarme contigo. Cariño, elegiste la dignidad sobre la disfunción. Elegiste el respeto sobre la manipulación. Elegiste el amor real sobre el amor condicional». «¿Y papá?». Miré hacia la ventana, donde la camioneta plateada de Dean desaparecía por la calle. «Tu papá eligió hace mucho tiempo. Ahora tiene que vivir con esas elecciones». Esa tarde, Patrick Monroe llegó con las copias firmadas de la orden de restricción. Maya estaba en su cuarto haciendo tarea cuando él y yo nos sentamos en la cocina para repasar los detalles finales. «Elnor, ¿cómo te sientes?». Era una pregunta simple, pero me tomó un momento responder honestamente. «Libre», dije finalmente. «Por primera vez en años me siento completamente libre». «¿Y asustada?». «Un poco, pero más libre que asustada». Patrick sonrió. «Esa, Eleanor, es la definición de coraje». Esa noche, mientras Maya y yo preparábamos la cena juntas, mi teléfono sonó. Era Janine. «Eleanor, cariño, ¿pueden Maya y tú venir a cenar mañana? He invitado así a algunas amigas del club de lectura. Pienso que es hora de que salgas más, de que recuerdes que tienes una comunidad aquí». Miré a Maya, quien asintió entusiastamente. «Nos encantaría, Janine». Después de colgar, Maya me preguntó: «Abuela, ¿crees que papá cambiará alguna vez?». «No lo sé, cariño, pero ya no es mi responsabilidad descubrirlo». Y por primera vez en 45 años, esa afirmación se sintió completamente verdadera. 3 meses después, la mañana del sábado llegó con el tipo de luz dorada que Harold solía llamar luz de esperanza. Me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, sin el peso familiar de la ansiedad presionando mi pecho. Por primera vez en años, no había despertado preguntándome qué crisis financiera de Dean tendría que resolver, qué demanda tendría que satisfacer, qué parte de mí misma tendría que sacrificar para mantener la paz familiar. Desde la cocina llegaba el sonido de Maya preparando café, una rutina matutina que habíamos desarrollado en los últimos 3 meses. A los 17 años, mi nieta se había convertido en mi compañera de casa más considerada de lo que Dean había sido jamás, incluso cuando era niño. «Buenos días, abuela», me saludó cuando entré a la cocina. Tenía puestos sus jeans y una camiseta del programa de voluntariado de la biblioteca.
el cabello recogido en una cola de caballo práctica. ¿Café? Por favor, cariño. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Dean me había confrontado por última vez, y observé a Maya moverse por la cocina con la confianza tranquila de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. En 3 meses había florecido de una manera que me partía el corazón pensar en todos los años que había perdido sintiéndose tensa en su propia casa. ¿Qué tienes planeado para hoy?, le pregunté. Turno en la biblioteca esta mañana. Estamos organizando el programa de lectura de verano. Luego Sara y yo vamos a ir al cine. Hizo una pausa mientras me servía café en mi taza favorita. ¿Y tú? Tengo mi clase de escritura esta tarde en el centro comunitario. Y Janine quiere que vayamos al mercado de agricultores después. Maya sonrió. Me gusta verte tan ocupada otra vez. Ocupada. Era una palabra simple, pero capturaba algo importante. Durante años había llenado mis días preocupándome por Dean, resolviendo sus problemas, caminando de puntillas alrededor de su temperamento y sus demandas financieras. Ahora llenaba mis días con cosas que realmente importaban. Enseñar escritura a adultos en el centro comunitario, trabajar como voluntaria en el programa de alfabetización, pasar tiempo con amigos que realmente querían mi compañía en lugar de mi dinero. ¿Has sabido algo de...? Maya comenzó, pero se detuvo. Habíamos desarrollado un acuerdo tácito de no mencionar a Dean a menos que fuera necesario. Namberí, eso está bien. Y era verdad. En 3 meses, Dean había intentado contactarme exactamente 2 veces. Ambas a través de abogados, explorando la posibilidad de impugnar el Nuevo Testamento. Patrick había manejado ambas consultas con eficiencia profesional, y ambas habían llegado a nada cuando quedó claro que yo estaba completamente competente, mental y legalmente, y que todas mis decisiones habían sido tomadas con asesoría legal apropiada. Esa tarde, en mi clase de escritura en el centro comunitario, mis estudiantes trabajaron en un ejercicio sobre momentos de transformación personal. Mientras caminaba por el salón, leyendo por encima del hombro sus primeros borradores, me sorprendió cuántos habían elegido escribir sobre momentos en que finalmente se defendieron, dejando empleos abusivos, terminando matrimonios tóxicos, estableciendo límites con familiares manipuladores. Señora Hastings, dijo Martha, una mujer de 60 años que había regresado a la escuela después de décadas como ama de casa. ¿Podría revisar esto por mí? Leí su ensayo sobre el día que le dijo a su hijo adulto que ya no le daría más dinero para sus adicciones. La similitud con mi propia situación era inquietante, pero también reconfortante. Al parecer, muchas madres llegaban a un punto donde el amor tenía que incluir límites. Es muy poderoso, Martha, especialmente esta línea. Descubrí que había confundido habilitar con amar y sacrificar con cuidar. Martha sonrió tristemente. Tomó mucho tiempo aprenderlo, pero finalmente entendí que no lo estaba ayudando. Lo estaba destruyendo lentamente y me estaba destruyendo a mí también. Después de la clase, mientras guardaba mis materiales, Martha se acercó a mí. Señora Hastings, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Se arrepiente alguna vez de establecer esos límites difíciles? La pregunta se quedó conmigo mientras manejaba hacia casa. ¿Me arrepentía? Había momentos, usualmente tarde en la noche, cuando la casa se sentía muy silenciosa, en que me preguntaba si había tomado las decisiones correctas. Momentos en que me imaginaba cómo sería si Dean hubiera reaccionado diferente a mis límites, si hubiera elegido el respeto sobre el resentimiento. Pero luego pensaba en Maya, floreciendo sin la tensión constante de su hogar anterior.
Pensaba en mi cuenta bancaria, finalmente estable, después de años de sangrado lento. Pensaba en mis días, llenos de actividades que elegía en lugar de crisis que tenía que manejar. No me arrepentía. Esa noche, después de la cena, Maya y yo nos sentamos en el pórtico trasero, observando las rosas de Harold balancearse suavemente en la brisa de la tarde. Maya estaba leyendo para su clase de literatura inglesa y yo estaba revisando las cartas de agradecimiento del programa de alfabetización. Una en particular me llamó la atención. Era de Isabela, una joven madre de 28 años que había regresado a terminar su educación secundaria después de años de ser desalentada por una familia que creía que las mujeres no necesitaban educación. «Estimada señora Hastings», leía la carta, «gracias a la beca que usted patrocinó, pude completar mi GE del mes pasado. Mi hija de 8 años estaba en la ceremonia y después me dijo que quería ser como yo cuando creciera. Alguien que nunca se rinde con sus sueños. Nunca había estado más orgullosa de mí misma. Pero más importante aún, nunca había estado más esperanzada sobre el futuro». Doblé la carta cuidadosamente y la puse en la mesa junto a otras que había estado guardando. Pequeños recordatorios de que el dinero que una vez había fluido hacia las demandas sin fin de Dean ahora estaba creando ondas reales de cambio positivo en el mundo. «¿Buenas noticias?», preguntó Maya levantando la vista de su libro. «Las mejores noticias». Isabela terminó su GED. Maya sonrió. «Esa es la madre soltera que mencionaste, ¿verdad? ¿La que quería ser enfermera?» «Sí. Comenzará el programa de enfermería en el otoño». «Abuela, ¿te das cuenta de que eres como una hada madrina secreta? Todas estas becas, donaciones, personas cuyas vidas estás cambiando, y la mayoría ni siquiera sabe tu nombre». La observación me hizo reír. «Prefiero así. La gratitud real es silenciosa. A diferencia de la gratitud falsa, la gratitud falsa es ruidosa, performativa, viene con expectativas de más ayuda futura. La gratitud real es diferente, es personal, viene sin expectativas». Maya cerró su libro y me miró pensativamente. «¿Crees que papá alguna vez te dio gratitud real?». Era una pregunta que había estado evitando, pero Maya tenía derecho a una respuesta honesta. «Cuando era pequeño, sí. Cuando su padre murió y yo trabajaba 2 empleos para mantener esta casa, había momentos en que él parecía entender realmente lo que yo estaba sacrificando. Pero en algún punto...». Hice una pausa buscando las palabras correctas. En algún punto, mi ayuda se volvió algo que él esperaba en lugar de algo que agradecía. ¿Cuándo cambió? Gradualmente. Tan gradualmente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. La primera vez que pedí agradecimiento, él actuó como si fuera grosero de mi parte esperarlo. «Soy tu hijo», dijo. «No debería tener que agradecerte por cuidar de tu familia». Maya frunció el ceño. «Pero tú no eras responsable de cuidar su familia. Esa era su responsabilidad». «Exactamente. Pero de alguna manera había permitido que esas líneas se difuminaran. Había hecho de su bienestar mi responsabilidad, y de mi bienestar, la responsabilidad de nadie». Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Lisa. «Eleanor, ¿podrías por favor hablar con Maya? Ella no contesta nuestras llamadas, y es mi cumpleaños mañana». La petición me tomó por sorpresa. En 3 meses, había sido la primera vez que Lisa me había contactado directamente. «Lisa, Maya es lo suficientemente mayor para decidir con quién quiere hablar». «Pero somos sus padres». «Sí, lo son. Pero ser padre no es un título que automáticamente garantiza acceso. Es una relación que tiene que ser cultivada y mantenida. Eleanor, por favor, solo queremos que vengas a mi cumpleaños. Es una celebración familiar.
¿Dean estará ahí? Una pausa. Sí. Entonces entiendes por qué Maya podría no sentirse cómoda. Eso fue hace meses. Las cosas han cambiado. ¿Cómo han cambiado? Otra pausa más larga. Dean está haciendo terapia. La información me sorprendió. ¿Terapia? Para el manejo de la ira y terapia familiar. Queremos arreglar las cosas. Era la primera vez en meses que había escuchado algo de Lisa que sonaba como esperanza genuina en lugar de manipulación. Pero también sabía que la terapia solo funciona si la persona realmente quiere cambiar, no solo escapar las consecuencias de su comportamiento. Lisa, me alegra escuchar que Dean está buscando ayuda, pero Maya tiene que tomar sus propias decisiones sobre cuándo o si está lista para reengancharse. ¿Podrías al menos mencionárselo? Se lo mencionaré, pero no voy a presionarla de ninguna manera. Esa noche, durante la cena, le conté a Maya sobre la llamada de Lisa. ¿Terapia?, preguntó Maya, con una expresión que mezclaba esperanza y escepticismo. Eso es lo que dice tu madre. Maya estuvo callada por un largo tiempo, empujando su comida por el plato. Abuela, ¿crees que la gente realmente puede cambiar? Creo que la gente puede cambiar si realmente quiere hacerlo y si está dispuesta a hacer el trabajo difícil que requiere el cambio. Pero también creo que el cambio tiene que venir desde adentro. No puede ser forzado por consecuencias externas. ¿Qué crees que debería hacer? Creo que deberías hacer lo que se sienta correcto para ti. Si quieres darle una oportunidad a tu papá, está bien. Si no estás lista, eso también está bien. Y si decides que nunca quieres intentarlo, también está bien. Maya asintió lentamente. ¿Vendrías conmigo? Si decido intentarlo. Cariño, la orden de restricción significa que no puedo estar en la misma habitación que tu papá. Oh, cierto. Hizo una pausa. ¿Podrías cancelar la orden de restricción? Solo por un día. Era una petición que no había anticipado. Cancelar la orden de restricción significaría confiar en que Dean había cambiado realmente, no solo fingir haber cambiado para acceder a Maya. Déjame pensarlo. Esa noche, después de que Maya se fue a dormir, me senté en el estudio de Harold con una taza de té, mirando las fotografías en su escritorio. Había una de Dean cuando tenía la edad de Maya ahora, sonriente, esperanzado, con todo el mundo por delante. Había sido un buen niño, realmente. Responsable, cariñoso, protector después de la muerte de su padre. ¿En qué momento se había convertido en el hombre que me había golpeado por dinero? Mi teléfono sonó. Era Patrick. «Eleanor, espero no estar llamando muy tarde». «Para nada, Patrick. ¿Qué pasa?» «Recibí una llamada interesante hoy. Del abogado de Dean. Aparentemente Dean quiere programar una reunión contigo». «¿Para qué?» «Para disculparse, formalmente. Su abogado dice que has estado en terapia y quiere hacer enmiendas como parte de su proceso de recuperación». ¿Tú qué piensas? Patrick suspiró. Honestamente, Eleanor, he visto esto antes. A veces es genuino. A veces es solo otra forma de manipulación, usando terapia y el lenguaje de recuperación para acceder a tasequías a las personas que han establecido límites. ¿Cómo puedo saber la diferencia? Por sus acciones a lo largo del tiempo, no por sus palabras en un momento. El verdadero cambio es consistente y no demanda nada a cambio. Después de colgar con Patrick, permanecí despierta hasta muy tarde, pensando en perdón y límites, en segundas oportunidades y autoprotección. Al final, llegué a una decisión que me sorprendió por su simplicidad. A la mañana siguiente, Maya y yo fuimos al mercado de agricultores con Janine. Mientras caminábamos entre los puestos, recogiendo tomates maduros y flores frescas,
Le conté a Maya sobre la llamada de Patrick. ¿Qué le dijiste? Le dije que estaría dispuesta al escuchar lo que Dean tiene que decir, pero solo bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? En un espacio público, con Patrick presente como mediador, y con el entendimiento de que escuchar no significa perdonar, y que una disculpa no significa que las cosas vuelvan a como eran antes. Maya asintió pensativamente. ¿Y la orden de restricción? Se queda hasta que vea evidencia consistente de cambio real, no solo palabras. Me parece justo. Esa tarde, mientras Maya trabajaba en su turno de voluntariado en la biblioteca, me senté en mi jardín trasero con una nueva carta de agradecimiento. Está de un hombre de 50 años que habían aprendido a leer a través del programa de alfabetización. Estimada donante anónima, comenzaba la carta. Nunca sabré su nombre, pero quiero que sepa que cambió mi vida. Ayer leí mi primer libro completo, El dador de Lois Lowry. Lloré cuando terminé, no porque fuera triste, sino porque nunca había sentido el poder de las palabras antes. Ahora entiendo por qué la gente dice que la lectura te hace libre. Doblé la carta cuidadosamente y la puse con las otras. En 6 meses, mi dinero había ayudado a 12 personas a aprender a leer. Había pagado por 5 becas universitarias y había proporcionado fondos de emergencia para 3 familias que enfrentaban crisis médicas. $43,000. El mismo dinero que había fluido hacia Dean durante 3 años, sin crear ningún cambio positivo duradero. Ahora había tocado docenas de vidas de maneras que perdurarían por generaciones. Cuando Maya llegó a casa de la biblioteca esa tarde, me encontró regando las rosas de Harold. Abuela, ¿sabes qué decidí sobre el cumpleaños de mamá? ¿Qué? Voy a ir, pero solo por 1 hora. Y solo si tú estás dispuesta a venir a recogerme si las cosas se ponen difíciles. Por supuesto, cariño. ¿Y sobre la reunión con papá? Voy a escuchar lo que tiene que decir. Pero no voy a hacer promesas sobre lo que pasará después. Maya sonrió. Eso suena como sabiduría. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntas, Maya me preguntó, «¿Abuela, eres feliz?» Era una pregunta simple, pero me tomó un momento responder porque quería ser completamente honesta. «Sí», dije finalmente. «Por primera vez en años, soy completamente feliz». ¿Incluso sin papá en tu vida? Especialmente sin papá en mi vida, de la manera que era. Maya, durante años confundí mantener la paz con ser feliz. Confundí evitar conflicto con amor. Pero la felicidad real no puede construirse sobre el miedo o la culpa o la obligación. ¿Y si papá realmente ha cambiado? Entonces, tal vez podamos encontrar una nueva forma de relacionarnos. Una que se base en respeto mutuo, en lugar de dependencia financiera. ¿Y si no ha cambiado? Entonces continuaré siendo exactamente tan feliz como soy ahora. Maya sonrió y me abrazó. «Te amo, abuela». «Y yo te amo a ti, cariño». Esa noche, mientras Maya hacía tarea y yo leía en la sala, miré alrededor de mi casa. Mi casa, finalmente y completamente mía de nuevo. Y me di cuenta de algo. La bofetada que había roto el silencio no había sido el final de mi autohistoria. Había sido el comienzo de una vida vivida en mis propios términos. El comienzo de relaciones basadas en elección mutua en lugar de obligación. El comienzo de una generosidad que fluía desde la abundancia en lugar del miedo. Y mientras escuchaba a Maya reír suavemente ante algo en su libro, supe que había tomado las decisiones correctas. No las decisiones fáciles, no las decisiones esperadas, sino las correctas. En mi mesita de noche esa noche, coloqué 2 fotografías juntas. Una de Harold y yo, el día que compramos esta casa, jóvenes y llenos de esperanza,
y una nueva de Maya y yo en el jardín, tomada por Janine la semana anterior. 2 generaciones de mujeres que habían encontrado su fuerza y una casa que finalmente había regresado a ser un hogar. El silencio ya no era algo que temía romper. Era algo que había elegido y en esa elección había encontrado mi voz.